Ya, jóvenes, ahora sí, tenemos una asistencia un poco más robusta y estamos en la espera de que el archivo que vamos a revisar el día de hoy y que ya se encuentra alojado en la plataforma de Classroom y a disposición de ustedes para que lo puedan descargar o puedan acceder a él, digamos. Eh, Vamos a conversar sobre algunas cosas de carácter administrativo que que vamos a resolver a propósito también de algunas consultas de sus compañeros. Bien, lo primero es comentarles que efectivamente, no encuentro mis lentes, que efectivamente en el portal yo vi el mismo anuncio que ustedes, es decir, que el 17 de junio de este año se va a realizar la solemne o el certamen número 2 de la asignatura. Dicho eso, entonces, que yo voy a consultar si es que hay algún horario en particular o cómo es la metodología, dado que es una fecha que baja desde la escuela y que es un anuncio de la escuela, obviamente vamos a respetar. Y a la consulta de sus compañeros, Constanza, por ejemplo, me parece que se va a evaluar también parte de la materia revisada por el profesor Arroyo, ¿ya? Es decir, van a haber algunos elementos que van a ser evaluados también y que no fueron evaluados en la solemne número 1, ¿ya? Así es que para que vayan preparándose y para que vayan complementando ese material, ese contenido con aquello que comenzamos a ver nosotros, que sin perjuicio de que son contenidos distintos, igualmente se encuentran vinculados, ¿verdad? Nosotros vamos a ver, por ejemplo, ahora en orden público económico, una vinculación expresa, digamos, con lo que dice el artículo 1 de la Constitución en cuanto al principio de subsidiariedad. ¿Ya? Entonces, el día 17 de junio va a ser la evaluación y yo les voy a confirmar los horarios y evidentemente también les voy a confirmar la metodología que vamos a usar para esa evaluación. ¿Queda claro? Entonces, para que de alguna forma, si se lo pueden comunicar a sus compañeros o advertirles que vean el video de tal forma que también se encuentren informados de esta situación. ¿Ya? Ahora que nos acompaña el sistema y que ya tenemos cargado el orden público económico, que es una lámina, insisto, que está ahí, vamos a revisar precisamente uno de los capítulos, o por así decirlo, un subcapítulo del capítulo 2 de la Constitución, que en parte la doctrina ha denominado como el orden público económico. ¿Ya? Y en este sentido, entonces, vamos a ver algunos elementos que son propios del orden público económico y que además también están vinculados con los principios que habíamos revisado y que ustedes en particular habían revisado con el profesor Arroyo a propósito del capítulo 1. ¿Ya? En ese sentido, vamos a ver, por ejemplo, que en el orden público económico, es decir, desde el artículo 19 número 20 hasta el 19 número 25, se van a tratar elementos como la igualdad en las cargas públicas, ¿verdad? La libertad para adquirir el dominio sobre toda clase de bienes, el derecho de propiedad y a la propiedad, el derecho a desarrollar cualquier actividad económica, el derecho a no ser discriminado en materia económica, y desde ese punto de vista, entonces, vamos a ir profundizando sobre conceptos que para ustedes ya son medianamente familiares, ¿cierto? Que ustedes ya han revisado, por ejemplo, a propósito de la igualdad. Entonces, eso es como una revisión bastante genérica sobre los contenidos de esta unidad. Ahora bien, como siempre, yo los voy a invitar a tomar su constitución porque vamos a ir revisando uno a uno los numerales. Fíjense en lo siguiente. El artículo 19, número 20,
comienza diciendo que la Constitución asegura a todas las personas la igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley y la igual repartición de las demás cargas públicas. Y vamos a limitarnos, ¿verdad?, a la lectura del inciso primero. Y fíjense acá, básicamente nosotros podemos extraer de la simple lectura de este inciso ciertos elementos o ciertos principios que van a estar consagrados en él. En primer lugar, nosotros advertimos la existencia de una igualdad. De hecho, arranca diciendo la igual. Eso es de carácter expreso. No necesitamos, por así decirlo, una interpretación más acabada, digamos, del artículo. Luego dice, o luego podemos vincular el principio de legalidad, ¿ya? En donde básicamente dice la norma que fije la ley. También podemos advertir la significación o el principio de justicia en los términos de la igual repartición de los tributos y las demás cargas públicas. Y por otro lado, podemos advertir la existencia de una no afectación de los tributos. En ese sentido, los dos últimos, digamos, la justicia y la afectación de los tributos, podemos desmembrarla, podemos extraerla, digamos, de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión. Evidentemente ahí va a depender de la persona que en este caso se va a denominar contribuyente. O eventualmente en la forma que fije la ley. Y obviamente también la igual repartición de las demás cargas públicas. Ahora, si ustedes me dicen lo siguiente, profe, pero ¿qué son los tributos? Y profe, ¿y qué son las cargas públicas? Y ahí obviamente nosotros tenemos que comenzar a hacer un ejercicio, por así decirlo, interpretativo de lo que quiso decir el constituyente en este sentido. Lo primero que tenemos que decir es que entre los tributos y las cargas públicas existe una relación género-especie. Entonces, en donde los tributos van a ser un tipo de carga pública en particular, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, ya nosotros podemos advertir, carga pública es más genérico y vamos a entender, por eso propiamente tal, corresponde al género y no a la especie. Entonces, perfecto, la carga pública es un elemento general y el tributo es de carácter específico. Entonces, podemos decir además que las cargas públicas son prestaciones de carácter personal o patrimonial que debe cumplir una persona. Es decir, puede tener ambas aristas. Puede ser personal o patrimonial, es decir, pecuniario, en dinero. Y obviamente eso lo hace en virtud de una ley o eventualmente, o sea, siempre debe ser en virtud de una ley. Asimismo, entonces, como las cargas públicas, tal como reconoce su definición, pueden ser prestaciones personales o patrimoniales, vamos a ver ahí la diferencia. Van a ser patrimoniales cuando impliquen necesariamente un detrimento pecuniario, es decir, cuando deba salir parte del patrimonio del contribuyente en favor del Estado. Dentro de ellas, entonces, vamos a encontrar las más importantes, que son los tributos, ¿verdad? El pago, cuando uno tributa, cuando uno paga un impuesto. Y van a ser definidos, entonces, como una prestación obligatoria, que normalmente es realizada en dinero y que exige el Estado en virtud de su poder de imperio, ¿verdad?, financiar el cumplimiento de sus funciones y cometidos, vinculados obviamente, por ejemplo, a la promoción del bien común, ¿verdad?, a la realización y a la concreción de políticas públicas que ayuden o que se justifiquen por la justicia social. Entonces, desde ese punto de vista, insisto, es un detrimento pecuniario en el sentido de decir que o una fracción del patrimonio de un individuo sale y de esa forma ingresa al erario fiscal, ¿verdad? Ingresa al patrimonio del Estado. Y por otro lado, digamos, también encontramos las cargas públicas, pero estas que son de orden personal, ¿ya?
Y estas dicen relación evidentemente con servicios específicos que no importan o no significan para el individuo un detrimento patrimonial, sino que por el contrario, son acciones, son actividades, son ciertas cargas propiamente tal que debe realizar una persona con un determinado fin público. Entonces, de ahí, por ejemplo, dos cosas que se proponen son el servicio militar y ser vocal de mesa. Si me preguntan a mí, en realidad ser vocal de mesa hoy, al día de hoy, no es mayoritariamente una carga pública porque básicamente, de hecho, el Estado distribuye dinero, ¿verdad? Paga a aquellas personas que participan de ese cometido, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, podríamos decir que no se constituye como una carga pública propiamente tal, porque eso tiene una remuneración. Antes no era así, cuando uno se negaba a hacer vocaliza y incluso podía ser detenido. Ahora, básicamente, las personas tienen un pago, pero igualmente podríamos decir que es una carga, porque son elegidos, son determinados por el servicio electoral. Y bueno, ustedes saben, como carga pública también conocido como el servicio militar. ¿Alguna duda hasta acá, jóvenes? Están muy callados. Me preocupa eso. ¿Me escuchan bien? Eso es una... Ya, qué bueno, Víctor, gracias. Catalina creo que me preguntó. Sí. Los vocales de mesa normalmente se utilizan o se seleccionan más bien al azar. Normalmente es por un rango etario, ¿verdad? No parte de la población habilitada para sufragar, muy joven, de 18, 20 años, ni tampoco gente de avanzada edad, ¿ya? Salvo que eventualmente el servicio electoral cometa algún tipo de error. Pero lo hacen, no es sorteo. Específicamente no sé cómo los eligen, no sé si tendrán una tómbola y sacarán números, lo desconozco. Pero revisan el padrón electoral, se hacen las cancelaciones de las personas, estas cancelaciones significan que el servicio electoral debe eliminar del padrón todas aquellas personas que han fallecido en el transcurso desde la última elección popular, ¿verdad? Hasta poco antes del inicio de la siguiente. Y de esa forma entonces, por así decirlo, feo, pero es la forma de entenderlo más fácil, se hace un barrido del padrón electoral con las personas que efectivamente pueden participar en calidad de ciudadanos en una elección popular. Y de ahí, de ese padrón, se eligen, como le digo, las personas que pueden ser entre 30, 33 años, hasta 50, digamos, que esa es la fracción de personas que normalmente se encuentran que son sorteados, digamos, para ser vocales de mesa. ¿Ya? Y eso lo dirige básicamente el servicio electoral. Ellos son los encargados eh, sí, así es. Bien, respecto de, como decíamos en la lámina que les voy a proyectar ahora, a propósito de este artículo 19, número 24, que era el que estábamos revisando, nosotros advertíamos la existencia de estos principios que derivaban de aquel. Entonces ahora vamos a revisar en detalle cómo podemos evidenciar cada uno de ellos. Bien, respecto del principio de igualdad, evidentemente nosotros vamos a hablar y vamos a circunscribir la igualdad desde el punto de vista tributario. En ese sentido, entonces, vamos a retomar las palabras. Estamos viendo, Javiera, un archivo que yo le subí en la plataforma de Classroom en PDF que se llama OPE. Es la abreviatura de Orden Público Económico. Así que está disponible y tiene 63 láminas.
Bien, respondí a la pregunta. eh, Vamos a hablar de igualdad como un principio y vamos a retomar probablemente algunos conceptos que ustedes revisaron con el profesor Arroyo. ¿En qué sentido? En el sentido digo que el principio de igualdad no es una igualdad absoluta, ¿verdad? Sino que el principio que se reconoce es de esta igualdad isonómica, en que responde a la isonomía. Y desde ese punto de vista, quiere decir que no todos somos absolutamente iguales y que no todos tenemos la misma capacidad patrimonial para eventualmente concretar el pago de ciertos tributos de manera estándar, por así decirlo, por tramo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que gana una remuneración de acuerdo al ingreso mínimo mensual fijado por ley, evidentemente no va a ganar lo mismo que el gerente general de una empresa de retail con representación en el extranjero o en toda Latinoamérica. Entonces, evidentemente, por eso es que desde el punto de vista tributario se entiende que responde al principio de igualdad, pero evidentemente uno y otro de las hipótesis que yo les propongo de estos dos personajes no van a poder pagar el mismo impuesto. Y de hecho no van a pagar el mismo impuesto. Y de hecho las leyes tributarias van a hacer diferencias, van a generar discriminaciones, pero estas evidentemente deben estar absolutamente justificadas. ¿Ya? Entonces, como dice la lámina, esta igualdad no es absoluta y evidentemente va a poder hacerse diferencias respecto de las rentas o según la progresión o en la forma que fije la ley. De ahí, por ejemplo, es que haya ciertos tipos de remuneraciones que estén sujetas al pago de un impuesto por tramo, ¿verdad? De 1 millón y medio de pesos a los 3 millones o a los 4 millones de pesos van a tener un rango que van a tener que pagar de un impuesto adicional, por así decirlo, me parece que es de segunda categoría, esos contribuyentes, ¿ya? O eventualmente que se hagan en progresión, ¿verdad? Eventualmente en proporción a la renta o eventualmente en la medida que ese monto vaya aumentando a sí mismo también el tributo. Ahora bien, respecto de la igualdad en las cargas públicas y principalmente a propósito del principio de igualdad, nosotros tenemos que decir que estas cargas económicas, patrimoniales, van a responder a los principios de isonomía, ¿verdad? Al principio de igualdad isonómica. Sin embargo, las otras cargas públicas van a estar sujetas a criterios de igualdad absoluta. Es decir, independiente de aquella persona que recibe como ingreso un ingreso mínimo mensual y que resulta ser electo vocal de mesa versus el gerente general de esa empresa de retail que tiene representación en toda Latinoamérica, ¿verdad? Ambos, siendo seleccionados vocales de mesa, van a tener que contribuir y pagar, es decir, cumplir con esa carga pública en el momento de una elección de carácter popular, ¿ya? Por eso dice la lámina, en ese caso, a propósito de cargas públicas que no correspondan a las patrimoniales, no se circunscribe el sistema de proporción o de progresión. Ahí todos somos absolutamente iguales y todos debemos cumplir con nuestra responsabilidad. Eh, el último inciso de esa lámina dice lo mismo, básicamente que los tributos, ¿verdad? Aquellos aportes desde el punto de vista patrimonial, el pago de impuestos, de tributos que deben realizar los contribuyentes, podrá ser eventualmente ponderado de conformidad a la proporción o a la progresión de sus ingresos. En cambio, las obligaciones de carácter personales, esas cargas públicas personales, deben responderse de forma absoluta y completamente igualitaria. Bien, respecto del principio de legalidad, nosotros vamos a revisar, y de hecho, de acuerdo a lo que dice la lectura del propio artículo,
Se entienden que los tributos y las cargas públicas van a estar fijadas por ley, ¿cierto? Y además dice que esa ley va a poder establecer un sistema de repartición de tributos en forma proporcional o progresiva. Yo no voy a profundizar en esas materias porque básicamente eso lo van a ver en derecho tributario cuando les corresponda. Y por último, además, podrá establecerse por ley y de manera excepcional fijar un destino específico para aquellos tributos que han sido recaudados, ¿ya? Y eso lo vamos a ver cuando nosotros revisemos los incisos siguientes de ese artículo 20. Fíjense que el inciso segundo dice, en ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Y luego continúa diciendo, y ahí es entonces donde viene el principio de legalidad, los tributos que recauden, cualquiera sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. Y luego termina el artículo diciendo lo siguiente. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser aplicados dentro de los marcos de la misma ley, que la misma ley señale por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de las obras de desarrollo. De alguna forma, entonces, el mensaje con esos dos incisos es que básicamente por ley se van a establecer los tributos y las cargas públicas, por ley se va a establecer el sistema de repartición de los tributos y además por ley va a poder tener cabida este tipo de excepciones que a propósito de razones evidentemente justificadas y cuando esa actividad tenga directa vinculación local con la región o con la comunidad, puedan estar afectados y puedan tener un fin particular. ¿Se les ocurre algún ejemplo de esto que acabamos de leer? Chicos. Jóvenes, ¿no? Miren, cuando la Constitución dice, asimismo, podrá autorizar que los que graban actividades o bienes que tengan clara identificación regional, no, perdón, antes, es que sí, antes no veo re poco. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. ¿No les suena? Nada. Jóvenes, ¿no? Ustedes saben que el 10%, es que eso está bien, Víctor, y me parece muy bien que participen. Eso del decreto de emergencia económica también responde a un elemento determinado, digamos. Pero yo aspiraba, por ejemplo, a ver si es que ustedes conocían el hecho de que eh, todas aquellas utilidades que provengan del cobre, el 10% va directamente en beneficio y a financiar la defensa nacional. ¿Sabían eso? ¿No? ¿Sí? Y ahí entonces vemos que expresamente en la Constitución, pues sí, Michelle, yo le cuento en esta instancia que el 10% de las utilidades que genera el cobre, que ustedes saben es nuestro fuerte, digamos, en la actividad minera, eh,
particularmente a propósito de Codelco y qué sé yo, y sus concesiones, las utilidades que se generen del cobre efectivamente van a ir en beneficio, el 10% de aquello, a financiar el Ministerio de Defensa Nacional. Y de hecho, como les decía, se encuentra eso permitido en la propia Constitución. Por eso dice, el inciso cuarto dice, sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectos a fines propios de la defensa nacional. Y ahí entonces todo aquello va en beneficio de la defensa nacional. Y se les ocurre algún ejemplo sobre que se graben actividades o bienes que tengan clara identificación regional o local y que puedan ser aplicados dentro de los marcos de que la misma ley señale por autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. ¿No? ¿Sí? Por ejemplo, en los sectores porteños, ¿verdad? O los sectores portuarios, más bien dicho, porque porteños de inmediato uno piensa en, no sé, Valparaíso o Concepción. En los sectores portuarios, efectivamente, hay algunas exenciones en donde uno puede evidenciar y ahí básicamente se encuentran vinculados estrechamente con la actividad propia del sector, ¿ya? Y estos eventualmente pueden ser utilizados por los gobiernos locales para el fin del desarrollo y el financiamiento de obras de desarrollo propiamente tal. Así que ahí tienen otro ejemplo de lo que dice la Constitución a propósito de la igualdad en las cargas públicas. Bien. El inciso segundo, que habla la Constitución en el artículo 19, número 20, y sobre el cual ya habíamos hecho algún comentario, literalmente lo siguiente: no se podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Y tal como dice la lámina, esta denominación aspira precisamente a los principios de justicia. De alguna forma, vamos a decir que este enunciado, esta aseveración, implica que los tributos siempre deberán ser fijados y deben ser proporcionales a los objetivos que se han fijado para la promoción y la obtención del bien común. Y de esa forma, entonces, no podrán afectar el ejercicio de otros derechos fundamentales eventualmente para lograr esa consecución del bien común y que eventualmente se transformen en tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. Y que finalmente esa afectación de derechos fundamentales normalmente va a repercutir o en la posibilidad de realizar actividades económicas o bien en la posibilidad de depreciar, digamos, de bajar el monto o de aminorar el patrimonio que tenga una persona. De ahí entonces nosotros podríamos decir, no sé si se le ocurren ejemplos, pero para amenizar un poco la clase, ya dado que están tan en silencio, les puedo comentar lo que ocurre con los reclamos que hubo y que ahora, bueno, ya han cesado un poco, sobre las aplicaciones de transporte público, o sea, de transporte de pasajeros en realidad, porque no es público, como Uber, Bit, Didi, no sé cuál más hay, digamos. Entonces, en donde los transportistas que están dentro del sistema oficial, los taxistas, los taxis colectivos, básicamente explotaron y generaron una serie de reclamos en el Ministerio de Transporte a propósito de muchas de las exigencias que ellos tenían, pero particularmente, si lo miramos desde el punto de vista tributario, se genera una competencia desleal, ¿verdad?
porque, bueno, uno le puede considerar de que todo ese tipo de transporte de pasajeros lo hace súper bien y funciona perfecto, e incluso muchas veces es más económico, pero lo cierto es que en ese caso ellos no pagan un tributo como el que pagan los transportistas al momento de, por ejemplo, comprar una patente, licitar un recorrido determinado en el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, y así una serie de repercusiones que de alguna manera podríamos decir generan, como les comentaba, una competencia desleal. Es decir, de alguna forma, el trato, por lo menos desde el punto de vista tributario, en ese caso podría haber generado una discusión a nivel constitucional de decir, mire, este trato, además de la igualdad ante la ley y una serie de cosas, además desde el punto de vista tributario, digo, también podría haber habido una afectación importante. ¿Bien? Y por eso les decía, y ese ejemplo venía a propósito de, por ejemplo, la realización de una actividad económica determinada. O sea, el que por ley se fijen los tributos, estos no pueden ser desproporcionados o injustos, y que eso signifique una afectación al ejercicio de otro derecho fundamental, como por ejemplo sería participar en actividades económicas. Bien, y obviamente siempre tienen eso de la desproporcionalidad o la injusticia, tiene que ser considerado o ser mirado desde el punto de vista finalista, por así decirlo, teleológico, es decir, ¿qué se espera con la importación de estos recursos? Es decir, ¿qué es lo que espera el Estado al momento de aplicar una forma tributaria y aplicar tributos a los contribuyentes? Y eventualmente aumentar las tasas, aumentar la cantidad de impuestos. ¿Ya? Entonces, a eso es lo que voy con el tema de las cargas públicas y que estas no deben ser desproporcionadas o injustas. Martín, ¿iba a decir algo? Ya, no, parece que no. Bien, vamos a avanzar sobre el principio de no afectación, que lo vamos a encontrar igualmente en el artículo 19, número 20. Y era lo que decíamos, no afectación, es decir, todos los tributos van a entrar al erario fiscal, van a entrar a las arcas del fisco, van a ser patrimonio básicamente de la nación. Y obviamente no va a poder establecerse tributos que estén destinados a otro fin anteriormente determinado. Entonces, eso no es posible. Sin embargo, hay excepciones, y como yo ya les comentaba, estas excepciones están dadas eventualmente por algunos fines determinados y que van a financiar la defensa nacional, o bien para el desarrollo de obras locales en donde se generen actividades que se encuentren estrechamente vinculadas con esa localidad o con ese sector. Y esas, a propósito de esa justificación, de ese requisito, es en donde se advierte, ¿verdad?, la posibilidad de que se haga esa diferencia y esos bienes o ese dinero quede vinculado directamente a la actividad de ese lugar. Pero desde ese punto de vista, entonces, a propósito del principio de no afectación, básicamente se ha entendido por los estudiosos del derecho, es decir, por los autores que doctrinariamente construyen el derecho constitucional, señalan que de alguna manera cuando hablamos de este principio de no afectación y la Constitución lo reconoce en esos términos, también se hace un reconocimiento implícito, por así decirlo, del principio de solidaridad. Es decir, el principio de solidaridad, esta lógica de que todos y cada uno de nosotros debemos contribuir a la consecución, ¿verdad?, a la promoción del bien común. Y de esa manera, entonces, este espíritu sería uno de los elementos importantes y que y que conformarían el orden público económico. ¿Ya? Así es que no sé si hay inquietudes. Jóvenes, inquietudes con el artículo 19, número 20.
Ya, parece que no. ¿Están ahí? Ya, gracias, Nicolás. Ya, muchas gracias. Están, como les digo, están muy silenciosos. ¿Tuvieron clase hace poco? Ah, perfecto. ¿Y esta es su última clase o tienen más clases? Ah, ya. Ah, esta es la última, ya que bueno. Sí, me imagino que deben estar todos agotados, que son jornadas muy extensas, pero estamos tratando de hacerlo lo más dinámico posible. Bien, ahora vamos a ahondar precisamente en lo que la doctrina ha entendido como orden público económico, ¿verdad? Es decir, esta regulación que existe desde el artículo 19, número 21, hasta el artículo 19, número 25. Desde ese punto de vista, entonces, vamos a definir el orden público económico como el conjunto de principios y normas jurídicas que organizan la economía de un país y facultan a la autoridad para regularla en armonía con los valores de la sociedad nacional formulados en la Constitución. Desde ese punto de vista, parece relevante que nosotros consideremos algunos elementos que nos entrega el profesor José Luis Egaña, esa definición de orden público económico. Lo primero que podemos señalar y que nos debiese llamar la atención es que, al igual que cuando nosotros hablábamos de un concepto, o cuando ustedes hablaban con el profesor Arroyo de un concepto de constitución, probablemente ustedes lo hacían en el siguiente sentido: que la Constitución es un principio de normas, principios y valores, ¿verdad? Y aquí ocurre lo mismo, de alguna manera, por eso yo les decía que era como una especie de subsidio. El orden público económico también es un conjunto de principios, pero en este caso de normas jurídicas. Y además, no solamente eso, no solamente se quedan en esa, en la naturaleza de estos principios o normas jurídicas, sino que además se entiende que que estos van a organizar la economía de un país y en consecuencia van a facultar a las autoridades para que regulen la economía del país, pero siempre teniendo en consideración, ¿verdad? Poniendo la mirada en los valores que en la propia Constitución estampa, contempla. Y desde ese punto de vista, por ejemplo, ahí viene la lógica de la igualdad, la justicia, la no afectación en términos económicos, ¿ya? Asimismo, a propósito de lo que nosotros ya anticipábamos recientemente, tenemos que extraer algunas ideas sobre este concepto de orden público económico. Lo primero que tenemos que decir es que básicamente el orden público económico va a ser un conjunto de principios y normas, es decir, básicamente no es una mera descripción, no es una, por así decirlo, un conjunto de normas que describan un elemento, sino que en realidad lo que debemos considerar como orden público económico es más bien un sistema normativo particularmente establecido para la regulación de la política económica que va a tener un país, en este caso Chile. Además, que el orden público económico, producto de lo anterior, va a organizar y regular la economía del país. Y cuando hablamos de la organización, ¿verdad? Vamos a significar que esa organización va a regular y va a establecer normas que van a controlar o van a limitar determinadas actividades económicas en donde pueden participar un sinfín de personas. Y en términos genéricos podemos decir, incluso lo vamos a ver pronto, incluso puede participar el Estado, pueden participar particulares, pueden incluso participar personas o organismos de carácter mixto, es decir, empresas en donde el Estado tenga participación, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar una especie de propiedad mixta. Eh, y producto de la definición, también nosotros vamos a advertir la existencia, ¿verdad?,
de estas políticas económicas, pero que deben ser realizadas por parte del Estado, teniendo en cuenta, ¿verdad?, y tratando de armonizar plenamente esas políticas económicas con los valores propios que la Constitución reconoce en el ordenamiento público, ¿verdad? Los principios, por ejemplo, de dignidad, de igualdad, de libertad, de no afectación, de no discriminación arbitraria, etc. Ahora bien, como veíamos, de alguna forma, y están muy vinculados con lo que ya veíamos sobre los tributos, en Chile el orden público en general, digamos este subordenamiento normativo, vamos a entender que se va a sustentar básicamente en 4 principios fundamentales. Y obviamente los principios no los vamos a expresar ahora, pero sí vamos a hacer una vinculación, ahora en la mina digo, pero sí vamos a hacer una vinculación con qué artículos o con qué regulación se encuentran vinculados. En el caso de la libertad, evidentemente el principio de libertad va a estar vinculado con el derecho a ejercer actividad, a participar de actividades económicas, y eso va a estar vinculado también con otros principios de orden jurídico. Por ejemplo, desde el punto de vista del derecho privado, con la autonomía de la voluntad, con la libertad para adquirir toda clase de bienes, también desde el punto de vista constitucional. Por otro lado, vamos a encontrar el principio de igualdad, y este va a estar confirmado, digamos, o va a estar, o se va a ver evidenciado, plasmado expresamente, respecto de la igualdad de trato y de la igualdad de oportunidades que se debe tener en consideración en materia económica entre el Estado y los particulares. Y también, evidentemente, entre la igualdad de los tributos y las demás cargas públicas que analizábamos a propósito del artículo 19, número 20. Jóvenes, ¿me ven bien? ¿Me escuchan? Me acaba de llegar un anuncio en la pantalla que dice que la conexión al parecer es un poco débil y que se estaría viendo o escuchando mal. ¿Se ve bien? ¿Se escucha bien? Ah, perfecto, ya. Gracias, Nicolás. Gracias, chicos. Sí, perfecto. Que me salía el anuncio en la pantalla, entonces, por si no me decían nada. Perfecto. Eh, Respecto de el principio de subsidiariedad, ahí obviamente ustedes ya es de lato conocimiento por parte de ustedes, la vinculación que va a existir entre la actividad económica de los particulares, la capacidad del Estado de participar y desarrollar actividades económicas y la vinculación que eso significa con respecto a la obtención del bien común, etc. Entonces, y obviamente la esfera el principio de subsidiariedad desde el punto de vista positivo y negativo, y el Estado, ¿verdad?, como dice la lámina, solo podrá participar en actividades que los particulares no estén en condiciones de asumir. Y por último también vamos a tener como el principio, y de hecho cuando nosotros terminamos de revisar esta unidad o esta parte, esta fracción del programa, ustedes se van a dar cuenta la cantidad de regulación y lo detallado que regula la Constitución Política de la República, la propiedad, ¿verdad? Vamos a ver que existen a lo menos 3 artículos que son bastante, sobre todo uno, digamos, pero son bastante minuciosos al momento de regular la propiedad en términos de derechos. ¿Bien? Bien. ¿Cuáles van a ser las expresiones constitucionales del orden público económico? Porque recientemente hablábamos de aquellas vinculaciones que nosotros vamos a advertir del orden público económico en relación con normas constitucionales vinculadas a la economía. Pero ciertamente nosotros vamos a ver que el orden público económico va a teñir, por así decirlo, todo el texto constitucional. ¿Y de qué manera lo va a hacer? Por ejemplo,
El principio de subsidiariedad, que está reconocido en el artículo 1, inciso tercero, efectivamente está vinculada con otras garantías constitucionales, como son el artículo 19, número 3, es decir, aquellas circunstancias en las cuales una persona, por ejemplo, pueda brindarse asesoría jurídica por sí misma, digamos, que pueda eventualmente pagar, el Estado tendrá que disponer de alguien que lo asesore, alguien que lo represente. Lo mismo ocurre con aquel autor de un delito, que si no tiene un abogado defensor, eventualmente el Estado deberá brindarle un defensor público para que lo represente en un proceso penal. Respecto del artículo 19, número 9, que dice relación precisamente con el derecho a la protección de la salud. Y ahí es entonces donde se le da preferencia a los particulares para que realicen este tipo de actividades y que el Estado va a participar de esas actividades únicamente para prever lo mínimo, es decir, contemplar un piso mínimo que le garantice a todas las personas. Tenemos también el artículo 19, número 11, en cuanto a la libertad de enseñanza. ¿Ya? Entonces ahí también nosotros consideramos que, o se considera el principio de subsidiariedad. Es decir, mire, ¿sabe qué? Los particulares también están llamados a, por ejemplo, crear colegios, administrarlos, manejarlos, ¿verdad? Y ejecutar facultades administrativas respecto de los colegios, ¿verdad? Los clásicos sostenedores. Respecto del artículo 19, número 12, también, en el sentido de la libertad de expresión y aquellos mecanismos, aquellos medios a través de los cuales eventualmente se pueda entregar información o eventualmente opinar, ¿verdad? También está entregado a los particulares preferencialmente. Y luego, de manera subsidiaria y en particular sobre comunicación más masiva, por ejemplo, en la televisión se establecen algunas limitaciones, pero por regla general les está entregado a los particulares realizar o formar medios de comunicación como una revista, un diario, un quincenal, que ahora está todo además digitalizado. Respecto del artículo 18 también, aquello que está vinculado con el derecho a la seguridad social. Lo que dice el Estado es básicamente, mire, los privados van a tener posibilidades de establecer ISAPRES, mutuales, sistemas de seguridad social, administradoras de fondos de pensiones que puedan de alguna manera mover esos dineros hasta que la persona llegue a esta contingencia social que lo obligue eventualmente a jubilar. Entonces ahí dejamos en evidencia la existencia del principio de subsidiariedad ligado a ese y a otros artículos de la Constitución. La igualdad ante la ley y la proscripción a toda forma de arbitrariedad, ¿verdad? Es decir, la prohibición de que se realicen diferencias en forma arbitraria, y eso está vinculado claramente con el artículo 19, número 2. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación y la restricción de otros derechos en favor del medio ambiente. Y ahí, bueno, eso no lo recuerdo de memoria, pero fíjense que establece obligaciones y le impone limitaciones a los particulares para el ejercicio de este derecho. Fíjense que el inciso segundo de ese artículo dice: la ley podrá establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades para proteger el medio ambiente. Y entre ellos, evidentemente, encontramos el derecho de propiedad, ¿verdad? Cuando se imponen, por ejemplo, las preemergencias ambientales, ¿verdad? ¿Qué es lo que dicen? Bueno, los automóviles cuyas placas patentes terminen en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, y aquellos que no cuenten con convertidor catalítico y bla, 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 ahí lo que se está haciendo efectivamente es limitar el derecho de propiedad y, evidentemente, el derecho de hacer uso y goce de aquella cosa que es mía, en el caso que les propongo del agua,
en favor, ¿verdad?, del beneficio y de la protección de los derechos del medio ambiente para que los niveles de contaminación no afecten a la comunidad, ¿verdad? Entonces ahí encontramos otro ejemplo. El derecho a la protección del trabajo, en el artículo 19, número 16, ahí también van a haber algunas restricciones en términos, por ejemplo, de la condición de menores de edad, ¿verdad?, con ciertas limitaciones de etarias, o también las limitaciones que se tiene para contratar a un extranjero, etc. Igualdad ante las cargas públicas, ya lo veíamos en el artículo 19, número 20, de hecho, muy vinculado a los principios del orden público económico, entre ellos, por ejemplo, la igualdad y la justicia. Obviamente, y aquí está la vinculación estrecha con todos los que ya están dentro del orden público propiamente tal, es decir, la posibilidad de realizar cualquier actividad de carácter económico, la posibilidad que el Estado sea un Estado empresario, ¿verdad? Y cuáles van a ser las limitaciones y restricciones que va a tener el Estado sobre esa materia, la no discriminación arbitraria que deben tener los particulares y el Estado, ¿verdad? Bueno, la libertad para adquirir toda clase de bienes, el derecho de propiedad, el derecho de propiedad intelectual, artística, que está también consagrado en el artículo 19, número 25. Bien. Ya jóvenes. El artículo 19, número 21, inciso 1, y ahora ya estamos analizando propiamente tal como les decía, el orden público económico, establece el núcleo o el contenido esencial del derecho en estos términos. La Constitución asegura a todas las personas el derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen. En ese sentido, entonces, lo primero que tenemos que decir es que cuando la Constitución habla sobre la libertad para desarrollar actividades económicas, es saber qué se entiende por actividad económica. De alguna forma, y desde el punto de vista de los principios económicos, vamos a entender de que la economía se basa en la transacción de bienes o servicios que normalmente son de carácter escaso. Y esa es, por así decirlo, el corazón de la economía. Ahora bien, desde ese punto de vista, entonces, vamos a decir que el contenido va a ser amplio porque básicamente esa actividad económica va a significar la producción o la generación, la realización de actividades sean de orden productivo, ¿verdad? Que sean comerciales, que en definitiva haya un intercambio de un producto, de un bien y una transacción económica de por medio. Y obviamente que tenga fines económicos. Ahora, es necesario estrictamente que cuando hablemos de una actividad productiva, económica, sea eventualmente considerada como que debe ser empresarial. ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario que exista una empresa para realizar una actividad productiva, comercial o económica que esté amparada por la Constitución en estos términos, en el derecho a desarrollar una actividad económica? Muy bien, Anaí. ¿Por qué no? Ajá, ya, porque el metro lo desarrolla el Estado. No, fíjese que ahí vamos a encontrar ahí vamos a encontrar una empresa en donde el Estado tiene participación económica, ¿verdad? El Estado participa en esa empresa. Pero la pregunta apunta a que si una actividad económica necesariamente necesita de una configuración empresarial. Es decir, para yo, Macarena Villalobos, o usted, Anaí Cifuentes, necesita construir una empresa, generar una sociedad para desarrollar una actividad económica.
Usted me dice que no. Sí, ¿verdad? El ejemplo que me propone no es el mejor, digamos, porque ahí hay una empresa y Metro participa de ella. Eh, pero lo que me responde está bien. Yo, por ejemplo, podría decir, ¿sabe qué? Voy a cambiar el giro y me voy a poner a tejer mandalas y las voy a vender. Y eso no significa que yo no esté realizando una actividad económica, eh, porque, no estoy, porque no hice una empresa, sino que, tal como dice la lámina, básicamente se vinculan en una relación género-especie. Es decir, la actividad empresarial consistiría en una actividad económica, pero que en este caso se desarrolla de manera asociada. Pero distinto es, o sea, básicamente yo puedo ponerme a tejer mandalas y venderlas y no necesito una empresa. Pero claro, si me asocio con mi par de amigas y nos ponemos las tres a tejer mandalas y las tres compramos el material y vendemos las mandalas y básicamente repartimos las utilidades, eventualmente podríamos decir, oye, hagamos una empresa. Y de igual manera, en las dos circunstancias, en las dos hipótesis, nosotras estaríamos desarrollando actividades económicas. Entonces, básicamente, a lo que quiero llegar es que cuando nosotros hablamos del derecho a desarrollar una actividad económica, se refiere a cualquier actividad económica y no necesariamente aquella de orden empresarial. ¿Ya? Muy bien, Anaís. Ahora, desde el punto de vista estricto, nosotros vemos que podemos advertir existencia de dos grupos de limitaciones. Unos que responden precisamente a aquellos consagrados explícitamente en la Constitución, que tal como dice la diapositiva, responden al orden público, a la moral y a la seguridad nacional, ¿cierto? Y por otro lado tenemos otro grupo que responde a la regulación legal que se haga sobre esa actividad económica en particular. Y esto es muy importante porque ya se lo he dicho, creo que de carácter, o sea, de manera majadera, es que todos los derechos fundamentales están sujetos a algún tipo de limitación o de restricción, ¿cierto? Esas limitaciones y esas restricciones, si no están dadas por la Constitución, como ocurre acá, en donde se expresa claramente la limitación de que no, la actividad económica no contravenga la moral, el orden público o la seguridad nacional, tienen necesariamente que estar establecidas por ley. El único que eventualmente puede realizar actividades económicas, o sea, puede establecer limitaciones, ojo, limitaciones, y no restricciones sobre actividades económicas, es el legislador. Entonces, al presidente de la República, si se pone creativo, digamos, y se le ocurre a propósito de la potestad reglamentaria imponer limitaciones al ejercicio del derecho para realizar actividades económicas, no es posible. ¿Ya? Eso obviamente contraviene el derecho y la acción constitucional sobre esto. Y es más, tanto es así que, como les digo, que está la reserva legal expresa, que hay parte de la doctrina que dice que en realidad el legislador podrá intervenir fijando con exactitud las conductas no amparadas por este derecho. Y solo lo puede hacer a través de una ley interpretativa de la Constitución. O sea, así de importante para parte de la doctrina es este derecho. ¿Se entiende? Ya, espero que sí. Ya, súper, gracias. Es que yo entiendo, deben estar muy cansados, pero bueno, no puedo. Sí, voy a terminar un poco antes porque hay una reunión de profesores a las 7. Entonces voy a terminar unos 5 minutos antes para poder prepararme un café caliente y incorporarme a la reunión de profesores. Bien, en cuanto a la regulación, como hemos dicho incansablemente, en este conjunto de derechos,
o sea, de limitaciones que se establecen a propósito del derecho de desarrollar cualquier actividad económica, vemos por un lado que se encuentran efectivamente estas tres, la moral, el orden público, la seguridad nacional, tres explícitamente, y por otro lado se nombraba esta lógica de entregarle al legislador la obligación, ¿verdad?, de regular estas materias. Y en ese sentido dice que aquellas personas o aquellas entidades que aspiren a desarrollar actividades económicas deberán respetar las normas legales que las regulen. Y en ese sentido, entonces, nosotros tenemos que, o parece necesario, digamos, hacer este ejercicio hermenéutico de saber qué significa este verbo rector. O sea, qué va a significar respetar las normas legales que la regulen. Es decir, qué vamos a entender por regulación. Y fíjense que para eso les propongo dos considerandos de pronunciamientos del Tribunal Constitucional, uno del año 92 y uno del año 93, que en esa época ustedes estaban naciendo, eh, o a lo mejor ni siquiera estaban naciendo, a lo mejor no estaban ni planificados, digamos. En donde se dice lo siguiente por parte del Tribunal Constitucional, a propósito de la regulación. Dice que sujetar una actividad a una regulación, ¿verdad?, que es lo que estamos hablando, significa establecer la forma y normas conforme a las cuales debe realizarse. Y eso parece el sentido obvio y propio del vocablo o del verbo rector regular, ¿cierto? Pero ojo con esto, porque esto se los había anticipado hace unos minutos atrás, pero no con el suficiente énfasis, y ahora sí que necesito que lo tengan muy claro. Dice, pero en caso alguno puede ser que, bajo pretexto de regular, se llegue a impedir el ejercicio de una actividad. ¿Ven? Entonces, parece algo obvio, pero evidentemente bajo la lógica de la autonomía de la voluntad, ¿verdad?, y la autonomía que tienen los privados, efectivamente una consideración de esta índole por parte del Tribunal Constitucional, el guardián supremo de la Constitución, es absolutamente relevante. Y eso está complementado, ¿verdad?, o está reafirmado por una sentencia del año 1993 del mismo tribunal, que fíjense lo que dice. En caso alguno, bajo pretexto de regular una acción al privado, se puede llegar hasta a obstaculizar o impedir la ejecución de los actos lícitos amparados por el derecho consagrado en el artículo 19, número 21 de la Constitución Política. Es decir, mire, señor legislador, porque es el único que puede regular, ¿verdad?, o establecer regulaciones a propósito del ejercicio de este derecho. Perfecto. Usted regule, pero que esa regulación en caso alguno puede significar que me obstaculice, que me impida y que merme mi capacidad de desarrollar actividades económicas bajo esa lógica o bajo esa justificación de regulación. Ahora, a lo mejor alguno de ustedes me va a decir, oiga, profe, pero ¿qué pasa en este contexto que estamos viviendo y que las empresas están cerradas y que las pymes y qué sé yo? Y ahí claramente estamos hablando de una situación absolutamente excepcional, que de alguna forma, por así decirlo, se encuentra amparada no solamente a propósito de las normas sanitarias que están regulando la contingencia nacional, digamos, la forma en cómo nos desplazamos, las exigencias que hay para eventualmente interactuar, la cantidad de espacio que debe haber entre una y otra persona, lo cual evidentemente, por ejemplo, va a impedir eh, que un club nocturno, una discoteca se encuentre funcionando, digamos. No se puede mantener el distanciamiento social requerido. Pero además tienen que considerar que en este momento nos encontramos en un estado de excepción constitucional, en donde a propósito de aquello existe la posibilidad de limitar por un tiempo determinado ciertos derechos fundamentales. ¿Ya? Entonces, obviamente, uno dice, bueno, ¿qué es lo que ocurre ahora? Y claro, desde el punto de vista constitucional,
estas restricciones se han visto amparadas por estas circunstancias. Bien, sigamos. ¿Qué es lo que dice el artículo 19, número 21? Respecto de, oye, se están aburriendo y están abandonando el buque. Cada vez tengo menos estudiantes conectados. Bien, ¿qué es lo que dice el artículo 19, número 21, inciso segundo? ¿Verdad? Y aquí es la vinculación expresa con el principio de subsidiariedad. Dice lo siguiente: el Estado y sus organismos podrán participar de actividades empresariales o desarrollar, actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley de quórum calificado los autoriza. En caso, esas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que por motivos justificados establezca la ley, la que deberá ser, asimismo, de quórum calificado. Bien. ¿Cuál es la reflexión que nos invita a hacer este inciso? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿No? ¿Nadie? Ya. La pregunta es, el artículo 21, perdón, el artículo 19, número 21, el inciso segundo, ¿cuál es la reflexión que nos llama a hacer respecto del Estado y los particulares? O, en general, del Estado. Básicamente es, ¿el Estado puede realizar actividades empresariales, sí o no? Sí, ¿cierto? Entonces nosotros advertimos la posibilidad de un Estado empresario. De alguna forma, las exigencias que tiene el Estado para desarrollar actividades económicas, ¿ustedes creen que aspiran a proteger a la comunidad o a proteger al Estado? Ya, ya, pero ojo con esto, porque fíjense que la pregunta apunta a esto. Cuando dicen que el Estado podrá y el Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades económicas o participar en ellas, pero la ley de quórum calificado lo debe autorizar. Eso en primer lugar. Y segundo, que una vez que ya se encuentren desarrollando o participando en actividades económicas, deben someterse a la legislación común, aplicable a los particulares. Dicho eso, ¿ustedes creen que esa es una protección para el Estado o es una protección para los particulares? ¿O tiene vinculación con alguna otra cosa? Como dicen ahí, con el bien común. A los particulares. Ya, a los particulares. Bueno, desde ese punto de vista, parece ser de que esta regulación que se hace y que permite al Estado desarrollar actividades económicas y transformarse en un Estado empresario, es precisamente una clara expresión del principio de subsidiariedad. Exactamente. Y con eso, entonces, exactamente. Entonces, de alguna manera, no es que el Estado, y ahí, bueno, eso es también algo que se cuestiona, digamos, en el sentido de que para los críticos de esta Constitución han dicho que se ha minimizado el rol del Estado en esta materia económica y que eso ha dejado, por así decirlo, en el escampado,
en el destierro, en la despreocupación absoluta, ciertos derechos sociales que podrían verse beneficiados, digamos, que podrían robustecerse si es que el Estado tuviera más desarrollo y más participación en la vida, por así decirlo, empresarial. Y otros dicen, bueno, básicamente esto es lo que corresponde, que el Estado se dedique a administrar y que los particulares puedan solucionar aquellos problemas que son propios y que desarrollen actividades económicas que pueden y están interesadas en desarrollar. Pero por otro lado, lo que sí objetivamente nosotros advertimos, tal como dice Alejandro, como dice Anaís, es que básicamente al momento de autorizar al Estado, ¿verdad? Encontramos que hay una cortapisa inicial. Pero si eso lo superamos a propósito de la actividad legislativa y nos damos cuenta y finalmente los legisladores autorizan la realización de actividades económicas por parte del Estado, digamos que luego lo remite directamente a la regulación común que es aplicable a todos los particulares. Es decir, desde ese punto de vista, saltada la primera barrera, por así decirlo, nos damos cuenta que el Estado está obligado igualmente a sujetarse a las normas comunes aplicables a todas las personas. Y eso, tal como dice Alejandro, de alguna manera resguarda los intereses de los particulares, es decir, el particular no debiese sentirse en una situación desmejorada en una actividad económica respecto del Estado porque se supone que, bueno, de hecho es así, no se supone, las normas aplicables son las mismas tanto para el particular como para el Estado. Y únicamente van a generarse excepciones en la medida que también una ley de quórum calificado así lo establezca, ¿verdad? Es decir, las circunstancias en las cuales el tratamiento desde el punto de vista económico para el Estado y para los particulares va a ser únicamente en aquellas circunstancias en donde el Estado lo permita, ¿verdad? Perdón, el legislador lo permita y el Estado, ¿verdad?, justifique esta necesidad de un trato diferenciado, ¿verdad? Y obviamente que eso no revista ningún atisbo de arbitrariedad. ¿Se entiende? Entonces, tal como dice la lámina, esta expresión, ¿verdad?, del derecho y la igualdad de trato en materia económica se expresa precisamente en que cuando el Estado o sus organismos intenten desarrollar actividades económicas, deben ser autorizados por una ley de quórum calificado. Y no solo eso, sino que además, cuando el Estado ya se encuentre o participando o desarrollando actividades económicas, debe entenderse y que debe ceñirse a la regulación propia de los particulares respecto de esa actividad económica. Y únicamente van a haber excepciones en la medida que sea justificado aquello. Es una buena pregunta, Anaís. Anaís pregunta, para quienes no están mirando la pantalla, dice, ¿el Estado actúa cuando los particulares no pueden o no quieren actuar en una actividad empresarial? ¿Lo hace porque lo quiere o no? En realidad, si usted se da cuenta, Anaís, no es el Estado chileno actual, digamos, no es de aquellos que nosotros podamos decir, mire, particularmente el Estado chileno es un estado empresario, que se dedica a realizar actividades de carácter económico. No es así. De hecho, son muy pocas las empresas estatales, yo creo que deben estar reducidas a la mínima expresión, digamos. La que se me viene a la cabeza ahora es EFE, ¿verdad? Empresas de ferrocarriles estatales. En realidad, lo que se ha hecho actualmente, o lo que se viene haciendo desde la vigencia de la Constitución de 1980, es que el Estado va a participar en actividades empresariales, por así decirlo, empresariales, de una manera muy mínima. Y le va a dar preferencia a los particulares para que cubran incluso aquellos derechos de orden social. Es decir,
respecto de ellos, únicamente el Estado va a garantizar los mínimos. Por ejemplo, con el establecimiento de, por ejemplo, hospitales, ¿verdad? Servicios de salud primario que dependan del erario fiscal. Pero por regla general, el Estado no es proclive, el Estado actual chileno no es proclive a participar de actividades económicas. ¿Ya? No sé si contesté su pregunta. Entonces, finalmente lo hace cuando resulta necesario, digamos, pero de lo contrario, siempre le va a dar preferencia a los particulares para que participen. ¿Ya? Así es que eso. Bien, jóvenes, como les digo, hay una reunión de facultad con docentes a las 7 de la tarde, así es que voy a tener que, gracias, ya, qué bueno que le quedó claro, de nada, nice. Bien, así que vamos a dejar la clase hasta acá, yo voy a registrar hasta qué lámina hemos revisado para retomar desde acá, entonces, el próximo lunes, ¿ya? Jóvenes, que estén muy bien, cuídense, cuiden a sus familias, cumplan con todas las medidas de sanitarias y de distanciamiento social para que ustedes y sus familias sigan sanos. Chao, que estén muy bien, cuídense, hasta luego. Descansen, por favor. Chao, que estén bien. Chao. Hasta luego, que estén muy bien.